Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice: «No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará». Este poderoso versículo nos recuerda una verdad inmutable. Nuestras acciones tienen consecuencias y la justicia divina no se puede evadir. Hoy exploraremos un tema que, aunque incómodo, es de vital importancia: las consecuencias de burlarse de Dios. A lo largo de la historia, y especialmente en nuestra era moderna, hemos visto cómo la irreverencia hacia lo sagrado ha crecido, transformándose en una tendencia preocupante. Vivimos en tiempos donde la falta de respeto hacia lo divino se ha vuelto casi una norma social, desde celebridades que utilizan plataformas globales para mofarse de la fe, hasta personas comunes que, en redes sociales, exhiben una actitud desafiante hacia Dios. Esta tendencia no solo es alarmante, sino que también refleja una desconexión profunda con los valores espirituales que han guiado a la humanidad por milenios. A medida que esta falta de respeto se propaga, es crucial reflexionar sobre lo que esto significa y las repercusiones que puede tener en nuestras vidas y en nuestra sociedad. El tema que abordaremos hoy no es solo una discusión teológica, sino una exploración de las consecuencias prácticas y espirituales de esta conducta. ¿Qué dice la Biblia sobre burlarse de Dios? ¿Por qué es tan grave este comportamiento? Y lo más importante, ¿qué lecciones podemos aprender de los ejemplos históricos y contemporáneos de aquellos que desafiaron a Dios y enfrentaron las consecuencias? Para muchos, la Biblia es un libro antiguo lleno de historias y enseñanzas. Sin embargo, es también un registro vivo que nos ofrece lecciones relevantes para nuestra vida actual. La Escritura nos muestra que burlarse de Dios no es un acto trivial, es un desafío directo a su autoridad y santidad. Este acto, aparentemente insignificante para algunos, puede desencadenar una serie de eventos con consecuencias devastadoras. En Proverbios, capítulo 1, versículos del 26 al 27, Dios dice: «También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os venga lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia». Estas palabras nos revelan una verdad solemne: la justicia divina es inevitable y a menudo severa. A lo largo de este video, examinaremos varios casos de personas que se burlaron de Dios y cómo esto impactó sus vidas. Veremos ejemplos que abarcan desde personajes bíblicos hasta figuras contemporáneas, proporcionando una perspectiva amplia sobre este tema. Al explorar estos casos, buscaremos entender no solo las consecuencias visibles de estas acciones, sino también las implicaciones espirituales más profundas. Nuestra intención no es sembrar miedo, sino fomentar una reflexión profunda sobre nuestras acciones y actitudes. En un mundo donde la irreverencia parece estar en auge, es esencial recordar que hay un límite, una línea que no debe cruzarse. La burla hacia Dios no es solo una falta de respeto, sino un acto que puede desencadenar consecuencias imprevistas y severas. Este video también responderá preguntas que pueden estar en la mente de muchos. ¿Por qué algunas personas parecen salir impunes después de burlarse de Dios? ¿Es la justicia divina selectiva o simplemente se manifiesta de maneras que no siempre comprendemos? Exploraremos estas cuestiones, buscando claridad en las Escrituras y en la experiencia humana. A lo largo de la historia, hemos visto cómo la humanidad ha desafiado y se ha mofado de lo sagrado, actuando en abierta irreverencia hacia lo divino. Desde los tiempos antiguos hasta nuestros días, los ejemplos abundan, mostrando las variadas formas en que las personas han ridiculizado a Dios y a sus mensajeros. Este comportamiento, aunque recurrente, ha tomado nuevas dimensiones en nuestra era moderna, reflejando cambios profundos en los valores y creencias de la sociedad. En los tiempos bíblicos encontramos numerosos relatos de personas que se burlaron de Dios y sufrieron las consecuencias. Uno de los ejemplos más conocidos es el del faraón de Egipto, quien desafió a Dios a través de su obstinada negativa a liberar al pueblo de Israel.
A pesar de las repetidas advertencias y las plagas devastadoras, el faraón persistió en su burla y desafío, lo que finalmente condujo a su destrucción y a la liberación de los israelitas. Este relato es emblemático de la justicia divina y sirve como una advertencia para todos aquellos que desprecian la autoridad divina. Otro ejemplo histórico notable es el de los escarnecedores que ridiculizaron a los profetas de Dios. En la Biblia, vemos cómo profetas como Elías y Jeremías fueron objeto de burla y persecución por proclamar la verdad de Dios. A pesar de la oposición y el desprecio, estos profetas permanecieron fieles a su llamado, y sus historias nos muestran que la burla hacia lo sagrado no solo es un acto de desafío, sino también una muestra de la ignorancia humana frente a la voluntad divina. En tiempos más recientes, la burla hacia lo divino ha tomado formas más sutiles, pero igualmente peligrosas. En la era de la Ilustración, figuras como Voltaire se destacaron por su crítica mordaz y su escepticismo hacia la religión. Aunque sus escritos influyeron en el pensamiento crítico y el secularismo, también abrieron la puerta a una era de irreverencia hacia lo sagrado que ha continuado creciendo hasta el presente. En la actualidad, estamos presenciando una oleada sin precedentes de individuos que se burlan de Dios y de todo lo relacionado con la fe. Este fenómeno no se limita a unos pocos individuos aislados. Se ha convertido en una tendencia cultural que permea diversos aspectos de la vida moderna. Desde las artes y los medios de comunicación hasta las plataformas de redes sociales, la irreverencia hacia lo sagrado se ha normalizado, reflejando un cambio significativo en los valores y creencias de nuestra sociedad. El crecimiento de esta tendencia se puede atribuir a varios factores. En primer lugar, la secularización de la sociedad ha llevado a una disminución de la influencia de la religión en la vida cotidiana. A medida que más personas adoptan una perspectiva secular, la importancia de lo sagrado y lo divino se diluye, abriendo el camino para la burla y el desprecio. Además, la creciente influencia de los medios de comunicación y las redes sociales ha amplificado esta tendencia. Hoy en día, cualquier persona con acceso a Internet puede expresar sus opiniones y ridiculizar lo sagrado ante una audiencia global. Esta democratización de la comunicación ha permitido que las actitudes irreverentes se propaguen rápidamente y encuentren resonancia entre individuos que comparten estos puntos de vista. Este cambio en los valores y creencias de la sociedad contemporánea es significativo y preocupante. Refleja una desconexión creciente con los fundamentos espirituales que han guiado a la humanidad a lo largo de la historia. La burla hacia Dios no solo es un acto de desafío, sino también un síntoma de una crisis más profunda de valores y significado. Es crucial reflexionar sobre las implicaciones de esta tendencia. La burla hacia lo sagrado no es solo una falta de respeto hacia lo divino, sino también una muestra de la pérdida de reverencia y humildad en nuestra cultura. Nos invita a reconsiderar nuestra relación con lo trascendental y a buscar formas de reconectar con los valores espirituales que nos han sostenido a lo largo del tiempo. El Nuevo Testamento también aborda este tema, destacando las advertencias de Jesús sobre el peligro de menospreciar las palabras y enseñanzas de Dios. En Mateo capítulo 12, versículo 31, Jesús dice: «Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero». Estas palabras subrayan la gravedad de menospreciar el Espíritu Santo y la enseñanza divina. Estos ejemplos bíblicos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, nos muestran que burlarse de Dios es un acto serio de desafío que trae consigo severas consecuencias. No es solo una cuestión de palabras hirientes o gestos irrespetuosos, es una expresión profunda de rebeldía que rechaza la soberanía de Dios y su justa autoridad. La Biblia nos advierte que tales actos no pasarán desapercibidos y que la justicia divina se manifestará de manera inevitable. A través de estas historias, aprendemos que debemos mantener
una actitud de reverencia y respeto hacia Dios. La Escritura nos guía a vivir con humildad, reconociendo la grandeza de Dios y su autoridad sobre todas las cosas. Al recordar estos relatos y sus lecciones, somos llamados a reflexionar sobre nuestras propias acciones y actitudes, asegurándonos de no caer en el error de aquellos que se burlaron de Dios y enfrentaron sus consecuencias. La Biblia nos invita a una vida de piedad y respeto, reconociendo que Dios no puede ser burlado y que todo lo que sembremos, eso también segaremos. Alarmante falta de respeto hacia las creencias religiosas. Estos actos no solo ofenden a las comunidades de fe, sino que también plantean preguntas profundas sobre los valores y la moralidad de la sociedad contemporánea. A continuación, exploraremos varios casos actuales de burlas, desde la profanación de la Biblia hasta la glorificación del ego en lugar de Dios, y examinaremos las implicaciones de estos comportamientos. Uno de los actos más visibles de burla hacia lo sagrado es la profanación de la Biblia. En diversas partes del mundo ha habido incidentes donde individuos han quemado o rasgado páginas de este libro sagrado. Estos actos, a menudo realizados en público y difundidos a través de las redes sociales, no solo demuestran una falta de respeto hacia la Biblia como texto religioso, sino también hacia los millones de creyentes que la consideran la palabra inspirada de Dios. Ejemplos de burla hacia Dios en la actualidad. En el mundo moderno, la burla hacia Dios se manifiesta de diversas maneras y lamentablemente esta tendencia está en aumento. A continuación, exploraremos varios ejemplos contemporáneos de cómo las personas menosprecian lo sagrado y las graves implicaciones de tales actos desde una perspectiva bíblica. Número 1. Burla a la Biblia. En la actualidad, se han registrado numerosos casos en los que la Biblia, considerada por millones de personas como la palabra sagrada de Dios, ha sido objeto de actos irrespetuosos y sacrílegos. Estos actos no solo muestran una falta de respeto hacia un texto religioso, sino que también simbolizan un desafío abierto a la divinidad misma. Un ejemplo impactante de esta burla ocurrió en Ecuador, donde un profesor universitario quemó una Biblia en las escaleras de la universidad mientras era observado por sus estudiantes. Este acto fue una declaración pública de desprecio hacia las Escrituras, y el profesor intentaba desacreditar su contenido, afirmando que las enseñanzas de la Biblia no eran válidas ni sagradas. Este tipo de comportamiento refleja una profunda irreverencia hacia lo divino y es un símbolo de rebeldía contra la autoridad de Dios. La Biblia nos advierte sobre tales actos. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, se nos dice: «Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra». Quemar la Biblia no solo es un acto de desprecio, sino también un rechazo de la guía y la sabiduría que ofrece. En otro caso, se ha visto a grupos como el movimiento LGBTQ+ quemando Biblias durante protestas, arrancando sus páginas y utilizándolas para actos de protesta simbólica. Estas acciones son vistas por muchos como un rechazo a las enseñanzas bíblicas y una forma de expresar su desacuerdo con ciertas interpretaciones religiosas. Sin embargo, este acto de quemar las Escrituras sagradas es percibido como una burla hacia Dios mismo, ya que la Biblia es considerada una manifestación de su voluntad y enseñanza para la humanidad. En Hebreos capítulo 4, versículo 12 leemos: «Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón». Este versículo subraya el poder de la palabra de Dios, y quemarla es un intento de destruir esa influencia poderosa. Número 2. Burla al sacrificio de Cristo. Otro ejemplo alarmante de burla hacia lo divino es la ridiculización del sacrificio de Cristo. A lo largo de la historia, la crucifixión de Jesús ha sido una piedra angular de la fe cristiana, simbolizando el sacrificio máximo
por la redención de la humanidad. Sin embargo, en tiempos recientes, hemos visto actos públicos que se burlan de este sacrificio sagrado. Un ejemplo destacado es el de la cantante Madonna, quien durante uno de sus conciertos se personificó como Cristo crucificado, rodeada de sus discípulos. Este acto fue una parodia de la Última Cena y la crucifixión, causando indignación entre los cristianos. La Biblia advierte sobre este tipo de blasfemia en Gálatas, capítulo 6, versículo 7, «No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará». Estos actos de burla no quedan sin consecuencias, según las enseñanzas bíblicas. Asimismo, durante la gala Drag Queen de Las Palmas de Gran Canaria, se representó una burla de Cristo crucificado con una drag queen en la cruz, con corona de espinas y herida en el costado. Este acto blasfemo no solo fue una falta de respeto hacia Cristo, sino también hacia María. En Hebreos capítulo 10, versículo 29, se nos advierte: «¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia?» En Estados Unidos, el concurso Hanky Jesús, organizado por la comunidad LGBTQ+, también ha generado controversia. Este evento, realizado en el Golden Gate Park de San Francisco, presenta a participantes imitando a Jesucristo de manera burlesca, con cruces gigantes, coronas de espinas y poses obscenas. Estas representaciones han provocado protestas entre la población cristiana local. En Filipenses capítulo 2, versículo 10, se nos dice: «Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre». La burla de Cristo contradice este llamado a reverenciar su nombre. Número 3. Glorificación al diablo o al ego en lugar de Dios. La glorificación del diablo o del ego humano en lugar de Dios es otra forma de burla que se ha vuelto común. Famosos cantantes y celebridades a menudo dedican sus premios y éxitos al diablo, en un claro desafío a la divinidad. Por ejemplo, el cantante Usher agradeció al diablo durante una premiación, mientras que otra cantante expresó públicamente que Jesús no había hecho nada por ella, adjudicándose todo el mérito de su éxito. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo del 2 al 5, se nos advierte: «Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios». Este pasaje describe claramente la naturaleza de aquellos que glorifican al diablo o al ego en lugar de Dios. Lady Gaga lanzó una canción en honor a Judas Iscariote, mientras que otros artistas utilizan abiertamente símbolos satánicos y se declaran adoradores del diablo. Esta adoración de la criatura en lugar del Creador es una forma de idolatría condenada en la Biblia. En Romanos capítulo 1, versículo 25, leemos: «Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén». Número 4. Burla a la venida de Cristo. Jesús prometió regresar, y a lo largo de los siglos los cristianos han esperado su segunda venida. Sin embargo, en los tiempos actuales, no solo los no creyentes, sino también algunos que se profesan cristianos, han comenzado a burlarse de esta promesa. En 2 Pedro capítulo 3, versículo 3 al 4, se nos advierte: «Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación». Estos burladores no solo niegan la inminencia de la segunda venida de Cristo, sino que también cuestionan la veracidad de las Escrituras y las promesas divinas.
Estos ejemplos contemporáneos de burla hacia Dios reflejan una preocupante tendencia hacia la irreverencia y el desafío abierto a lo sagrado. Las advertencias bíblicas sobre las consecuencias de tales actos son claras y deben servir como un llamado a la reflexión y al arrepentimiento. La Biblia nos insta a vivir con temor y reverencia hacia Dios, reconociendo su autoridad y poder. En Proverbios, capítulo 1, versículo 7, se nos recuerda: el temor de Jehová es el principio del conocimiento. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. En tiempos recientes hemos visto un aumento en la aparición de pseudo-cristianos y líderes religiosos que, a través de sus comentarios y acciones, se burlan de Dios y desvían a sus seguidores del verdadero camino de la fe. Estos líderes no solo corrompen los principios fundamentales del cristianismo, sino que también causan un daño significativo a la comunidad de creyentes al promover una forma distorsionada de religiosidad que carece de autenticidad y reverencia hacia lo divino. Uno de los fenómenos más alarmantes es la presencia de líderes religiosos prominentes que, ya sea de manera explícita o implícita, se burlan de Dios. Estos individuos, en su búsqueda de fama, poder o riqueza, a menudo hacen comentarios y realizan acciones que socavan la santidad de su posición y el respeto debido a Dios. Algunos de estos líderes han sido sorprendidos haciendo declaraciones blasfemas, utilizando la religión como un medio para obtener beneficios personales y manipulando a sus seguidores para sus propios fines egoístas. Por ejemplo, hay líderes que han trivializado los milagros bíblicos o han hecho afirmaciones grandilocuentes sobre su propia divinidad o poderes especiales, poniendo en duda la verdadera naturaleza de los actos divinos y sembrando confusión entre los creyentes. Este tipo de comportamiento no solo es una burla directa hacia Dios, sino que también mina la fe de sus seguidores, llevándolos a una forma de religiosidad superficial y centrada en el hombre en lugar de en Dios. Otro ejemplo es el de aquellos líderes religiosos que utilizan su plataforma para difundir mensajes de odio, discriminación o intolerancia, en contraposición a los principios de amor y compasión que Jesús enseñó. Estos líderes pervierten las enseñanzas de la Biblia para justificar sus propios prejuicios y agendas, distorsionando la fe cristiana y alejando a las personas del verdadero espíritu del Evangelio. Las actitudes y comportamientos de estos líderes tienen un impacto devastador en sus seguidores. Cuando los líderes religiosos se burlan de Dios, crean un ambiente en el que la irreverencia y la falta de respeto hacia lo sagrado se vuelven aceptables. Esto puede llevar a una apostasía generalizada, donde los creyentes pierden su fe y se desvían de las enseñanzas auténticas de la Biblia. Los seguidores, al ver el comportamiento de sus líderes, pueden ser tentados a imitar esas actitudes, creyendo que son aceptables o incluso deseables. Este ciclo de influencia negativa perpetúa una cultura de irreverencia y superficialidad en la fe, alejando a las personas de una relación genuina con Dios y desvirtuando la verdadera esencia del cristianismo. La Biblia nos advierte claramente sobre la presencia de falsos maestros y su impacto destructivo en 2 Pedro capítulo 2, versículo 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aun negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Este pasaje subraya varios puntos clave sobre los falsos maestros. La influencia de estos falsos maestros y líderes religiosos no se limita a sus congregaciones. Su impacto puede extenderse a toda la comunidad cristiana, causando divisiones, desacreditando la fe y creando una atmósfera de escepticismo y cinismo. Al socavar los fundamentos de la fe y promover una forma de religiosidad vacía y centrada en el hombre, estos líderes contribuyen a una erosión generalizada de los valores espirituales y morales. En respuesta a esta amenaza,
Es crucial que los creyentes estén equipados con un conocimiento sólido de la Biblia y una comprensión clara de los principios cristianos. La vigilancia espiritual y el discernimiento son esenciales para identificar y resistir las influencias de los falsos maestros. Además, es fundamental que los líderes auténticos de la fe cristiana se mantengan firmes en su compromiso con la verdad y la integridad, proporcionando un ejemplo claro y positivo para sus seguidores. Y ahí lo tienes. Hemos explorado profundamente estos temas fascinantes y esperamos que hayas encontrado valiosas las ideas y perspectivas compartidas. Si te ha gustado este video, no olvides darle un me gusta y suscribirte a nuestro canal para no perderte nuestros próximos contenidos. Comparte este video con tus amigos y familiares para que también puedan beneficiarse de esta información. Déjanos tus comentarios abajo, nos encantaría saber tu opinión y responder a tus preguntas. Gracias por vernos y hasta la próxima.